la enseñanza de hoy se titula Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de todo? Amén, ¿verdad? Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. Tanto las cosas que aparentemente son malas para nosotros como aquellas cosas que son buenas. ¿Por qué? Porque todo tiene una finalidad, el cual es trabajar en nuestro carácter. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy. Dios tiene el control de todo. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que controlar nuestra impulsividad en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, porque a veces somos muy impulsivos, ¿verdad? Reaccionamos ante cualquier hecho que nos hagan. Si nos hace un hecho malo, podemos reaccionar con agresión o decir a veces cosas que ofenden a una persona o nuestro actuar. Eso se llama actuar sin reflexión ni cautela, dejándose llevar por la impresión del momento. Esto sucede porque tenemos la voluntad y el entendimiento depravado. Originariamente venimos así, tenemos la voluntad y el entendimiento depravado, y así nos lo dice Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, lo más importante que tengamos en cuenta es que tenemos que controlar esa impulsividad natural que tenemos todos nosotros. Somos rápidos para hablar y para actuar. A veces no conectamos nuestro cerebro con nuestra lengua. Entonces, tenemos que primero pensar lo que vamos a decir y lo que vamos a actuar y lo que vamos a hacer. La enseñanza de hoy se fundamenta todo en el libro de Juan. Y los invito a que abran en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 13, verso 6. Dios tiene el control de todo. Ese es el tema de hoy que vamos a tratar en el día de hoy para que refortalecer nuestra fe y saber que todo lo que nos suceda es para nuestro bien. Juan capítulo 13, verso 6 nos dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Mire lo que le dijo Jesús. Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Hay muchas cosas que nos pasan a nosotros y no las comprendemos enseguida y reaccionamos, ¿verdad? Dios nos pone circunstancias que nos aprietan en un momento dado y somos muy rápidos a reaccionar. ¿Por qué me sucede esto ahora que soy cristiano, ahora que estoy siguiendo el camino del Señor? Pero tenemos que guardar silencio. El consejo más práctico que nos da la palabra de Dios es que tenemos que guardar silencio ante los designios de Dios. Ante las circunstancias debemos responder nosotros con obediencia a la palabra de Dios para no ser rebeldes, porque anteriormente éramos rebeldes, hacíamos lo que nosotros queríamos, íbamos contrario a la palabra. Rebelde es eso, ir en contra de algo. Y exactamente cuando hablamos de rebeldía, con base en la palabra de Dios, es rebeldía a sus conceptos, a sus preceptos. Y Él lo que quiere es que seamos mansos. Hay personas que dicen, yo soy manso, pero no menso. No, tenemos que ser mansos, es obedientes a la palabra de Dios, no rebeldes como éramos antes. Entonces, cuando se habla de mansedumbre es con respecto a la obediencia en la palabra. Y con respecto al prójimo, dejemos de ser arrogantes con respecto a nuestro prójimo, debemos servirle. Pero también hay algo importante, además de servirle al prójimo, es dejarnos servir. Hay muchas personas que ayudan al prójimo, pero no se dejan servir del prójimo. Sobre todo si ese prójimo tiene una baja condición o una condición superior a él, ¿verdad? Cuando nuestro jefe nos quiere ayudar en algo, yo lo hago, ¿cómo me va a ayudar usted? ¿Cómo me va a rodar esto? Y lo queremos hacer nosotros mismos. No, tenemos que dejarnos ayudar. Si una persona se ofrece a ayudarnos, a hacer algo por nosotros, dejémosla que lo haga, porque esa es su satisfacción y es lo que la persona quiere. Entonces, tenemos que controlar precisamente esa arrogancia y ese orgullo que muchas veces tenemos, que a veces no nos queremos dejar ayudar, sino que queremos hacer las cosas a nuestra manera y ayudarnos nosotros mismos. No, tenemos que ser humildes. Y la humildad precisamente se basa en ¿qué? En ver a los demás como si fueran superiores a nosotros. Si una persona nos ofrece una ayuda, es porque ve que realmente nosotros necesitamos la ayuda. Entonces, dejémonos ayudar. Eso es una forma de mostrar la humildad. Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo decía que Él quería que nosotros fuéramos mansos y humildes de corazón. Mansos con respecto a nuestro Señor, porque anteriormente éramos rebeldes, y humildes con respecto a nuestro prójimo, tanto para servirle, para ayudarle, como para dejarnos ayudar. Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, que le dijo que le lavara los pies. Vino entonces Simón Pedro y le dijo, tú me lavas los pies. O sea, no quería que nuestro Señor Jesucristo le lavara los pies, porque decía, ¿cómo que mi maestro me va a lavar los pies?
Por eso le dijo a Jesús, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Después vamos a ver cómo es que el Señor le quería enseñar a Pedro aquí a través de esto, precisamente. Y la primera instancia que queremos ver aquí, la enseñanza, es la humildad. La humildad es aceptar, ayudar al prójimo, pero también aceptar una ayuda que nos ofrece el prójimo hacia nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es el trabajo? O sea, cuando hablamos de yugo es el trabajo. El trabajo de Jesús es que Él quiere que todos se conviertan y todo lo hace. Todo lo que Él mueve, todas las circunstancias, todas las cosas que nos pasen, es buscando nuestro arrepentimiento, es buscando que nosotros cambiemos nuestra forma de actuar, cambiemos nuestra forma de pensar, lo más importante, y podamos llegar al arrepentimiento para poder obtener la salvación. Entonces, el yugo del Señor Jesucristo es el trabajo que Él quiere en salvarnos a cada uno de nosotros, y eso no es fácil y ligera mi carga. Entonces, si nosotros llevamos el yugo, o sea, hacemos el trabajo de Cristo aquí en la tierra, lo hacemos fácil. ¿Por qué es fácil el yugo de Jesucristo? Porque Él nos está ayudando, Él es el que nos impulsa, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da los recursos, Él mueve todas las circunstancias, de tal manera que ese yugo que nosotros tenemos de Jesucristo es fácil. Por eso dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces tenemos que dejarnos llevar en todo lo que el Señor quiere. Por eso dice Él, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Quieres hallar descanso para tu alma? Tienes que practicar la humildad y sobre todo ser manso de corazón. Manso es aceptar la palabra, no como éramos antes rebeldes. De nuestra respuesta a las circunstancias depende qué clase de personas somos para Dios, porque si somos creyentes necesitamos ver para creer, creer para ver. Los creyentes creen para poder ver los milagros del Señor. Nosotros creemos, y cuando nosotros creemos y hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver los resultados que Dios nos ha prometido. Esas promesas que están en la palabra de Dios las vamos a ver. Nosotros no necesitamos ver para creer, sino creemos para ver. El que necesita ver para creer son los incrédulos. Los incrédulos necesitan ver milagros, necesitan ver proezas, necesitan ver circunstancias, necesitan ver que una persona se sane de determinada enfermedad para saber que Cristo está en ese lugar. Esos son los incrédulos. El verdadero creyente no necesita ver para creer, sino que cree para ver. Ver que las promesas del Señor que tiene en la palabra de Dios. Los incrédulos ven, pero no comprenden el actuar de Dios, no comprenden cuál es el significado de un milagro. El verdadero significado de un milagro no es el milagro físico en sí, sino el arrepentimiento, el que cambie en su manera de actuar. Y el verdadero milagro que esperan los incrédulos es el cumplimiento de sus propios deseos. Ese es el milagro que esperan. Eso es un milagro egoísta. Que el Señor me sane, que el Señor me prospere, que el Señor me bendiga, que el Señor componga a mi hijo, a mi hija, a mi esposo. Ese es un milagro que está en función a sus deseos, o sea, un milagro egoísta. El Señor no satisface los deseos egoístas. El Señor satisface son aquellos deseos que están conformes a su palabra. Y lo que Él quiere es que nosotros nos salvemos. Y todos los milagros que Él hace están en función o giran alrededor de la salvación del hombre. Entonces, ver para creer es tener a alguien por veraz. Entonces, cuando nosotros creemos que esta palabra se cumple, porque siempre se va a cumplir, a pesar que nosotros no la creamos, eso es lo fundamental que tiene la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumple, así nosotros no la creamos, pero lo importante es que nosotros creamos a la palabra, tener esa firme convicción del cumplimiento de su palabra. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, esos son los verdaderos creyentes, los que no ven y creen en la palabra de Dios. No ven la prosperidad, no ven los beneficios de seguir en la palabra de Dios, que las circunstancias sean adversas. Esos son los verdaderos creyentes. Y que le dan gloria a Dios, no importando si están pasando hambre, si están pasando trabajo, si están enfermos. Esos son los verdaderos creyentes. Pero los incrédulos, si no reciben el milagro que esperan, obviamente terminan saliéndose de la iglesia, terminan hasta renegando de Dios. Dicen, no hombre, yo seguía a Dios y no me hizo el milagro que yo quería, entonces yo me salí de la iglesia. Esos son incrédulos. El verdadero creyente cree a pesar que sus deseos no se han cumplido, a pesar que no vea los milagros que ellos quieren, porque Dios no va a hacer los milagros que nosotros queremos. Él va a hacer los milagros y va a actuar de acuerdo a su propósito, a su voluntad. Una aparición física de Jesús
no haría que a Jesús más real. Jesús siempre es real, va a ser real. Muy a pesar que no se le aparezca a usted, muy a pesar que no se le levanten los vellitos cuando usted está orando, cuando usted está cantándole, Él está ahí, Él está oyéndolo. Entonces necesitamos es creer para ver, no ver para creer, no sentir. Tampoco hay personas que creen que si no se le levantaron los vellitos, si no sintieron su cuerpo que le vibraba, el Espíritu Santo no está con él. El Espíritu Santo no necesita de eso para estar con nosotros. Entonces lo más importante es que tengamos pendiente que creer es tener la certeza de que Jesús está con nosotros, a pesar que no lo sintamos. Eso es lo más importante, creer y tener esa certeza. Como dice en Juan 20:19, Jesús le dijo a Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, que somos nosotros, los que no hemos visto la presencia física de nuestro Señor y sin embargo creemos en Él. Tomás lo había visto, tuvo que esperar verlo y meter los dedos en la herida que tenía Jesús para creer en Él. Por eso le dijo Jesús, tú creíste porque me viste y metiste los dedos en mi llaga, pero más bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, creer sin ver. Y a pesar que no recibamos el milagro que nosotros estamos esperando y que nosotros estamos deseando, seguir manteniendo esa fe firme, porque es Dios probándonos a través de las circunstancias. Muchas veces Dios no nos da el milagro que nosotros queremos, porque Él sabe que Él puede pensar, digo yo acá, que si recibimos el milagro, pues terminaremos saliendo. Entonces Él quiere que nos perfeccionemos y nos mantengamos siguiendo en obediencia a su palabra. Job, imagínense, Job, esa persona que sufrió todas las calamidades del mundo, perdió su familia, perdió todos sus bienes, perdió inclusive hasta su salud. Lo único que le faltó perder fue a la esposa y la esposa la mantenía ahí. Job dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es una verdadera confianza, una verdadera fe plena en nuestro Señor. Esperar en Dios a pesar que las circunstancias sean adversas. Sigamos con Juan capítulo 13, verso 8, con el referente al lavamiento de los pies. Pedro le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Fíjese usted la arrogancia de Pedro, a pesar que era discípulo, a pesar que era apóstol, cuando le dijo, no me lavarás los pies jamás, tuvo que Jesús reprenderlo, ¿verdad? Reprenderlo de una forma bien fuerte, cuando le dijo, si no te lavares, no tendrás parte en mí. Entonces enseguida se dio, pues cuando le dijo, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Por muy rebelde que seamos, tenemos que aceptar la palabra de Dios. Es que a veces somos rebeldes porque no entendemos el propósito de Dios en el actuar de Él, en las circunstancias. Tenemos que aceptarla. Vea, el verdadero cristiano calla ante las circunstancias porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Pero a veces nosotros somos muy ligeros para juzgar. Lo que pasa es esto, lo que pasa es aquello. Tenemos que callar ante el actuar, ante las circunstancias. Debemos solicitar siempre que se haga su santa y bendita voluntad, a pesar que las circunstancias sean adversas a nuestros deseos. Como le pasó a otro señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando él sabía que estaba en la cruz del Calvario, iba a ir a la cruz del Calvario y él estaba orando y le dijo, Señor, si quieres, Padre, si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque el cumplimiento de la voluntad del Señor vaya en contra de nuestros deseos, tenemos que siempre pedir que se haga la voluntad de Él. Entonces, por muy rebelde que seamos, tenemos que siempre aceptarla. Y la rebeldía siempre parte porque no entendemos el propósito de Dios. Cuando Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué entendemos eso? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. La limpieza, tenemos que ver que la limpieza desde dos puntos de vista. Hay una limpieza física y hay una limpieza espiritual. La limpieza física pues es un lavado completo, ¿verdad? Meterse en el baño y lavarse completamente y usted ya queda completamente lavado. Pero ahí la limpieza espiritual se refiere al lavado del corazón. Cuando una persona está lavada del corazón, no necesita sino lavarse los pies. ¿Y qué significa estar lavado del corazón?
nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua significa el nacimiento físico que cada uno tenemos, cada uno de nosotros tenemos. Y el nacimiento del agua es el nuevo nacimiento en el Espíritu que tenemos cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y lo obedecemos en todo momento. Eso significa un lavado del corazón. Y el lavado de los pies es un acto de humildad. Cuando nosotros le lavamos los pies a alguien, no significa realmente que le vamos a lavar los pies, sino que le ayudemos a las personas, a las demás personas, que seamos humildes con las otras personas, que vivamos una vida de servicio con respecto al prójimo. Eso significa lavar los pies. Cuando el Señor hizo el lavado de los pies, significa que estamos en una vida de servicio. La verdadera humildad nos la define en Filipenses capítulo 2, verso 3, dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Entonces, el lavado de pies significa un acto de humildad, una vida de servicio con respecto a los demás. No podemos pasar, y también tenemos que tener en cuenta algo, que por muy a pesar que nosotros estemos viviendo una vida de santidad, una vida de obediencia en la palabra de Dios, nos contaminamos con la televisión, nos contaminamos con cosas que vemos, nos contaminamos a veces con cosas que nosotros podemos decir de acuerdo a las circunstancias que nos afloran y nos hacen decir de pronto cosas que después nos arrepentimos de que lo hemos hecho. Tenemos que estar pidiendo perdón en todo momento. Por eso nuestra oración debe comenzar con perdón. El Padre Nuestro lo dice, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas. Comienza diciendo así, perdona nuestras ofensas. Todos cometemos errores. El que diga que no ha cometido error, pues, que me dé el secreto, porque todos cometemos errores. A pesar que por muy cristiano que sea, por muy pastor, por muy evangelista, siempre comete errores. Entonces tenemos que orar pidiendo perdón en todo momento. Y ese perdón, cuando nosotros pedimos perdón al Señor todos los días, ese es el lavado de pies. ¿Por qué? Porque en este caminar que tenemos, en este mundo que vivimos, nos contaminamos en los vistas por lo que vemos. A veces vemos cosas que no debemos ver, pero bueno, la vemos desafortunadamente cuando vemos televisión o cuando vemos algo que nos incita a hacer cosas indeseables, o oímos cosas que no deberíamos escuchar. Entonces, no podemos pasar por este mundo depravado sin contaminarnos, nos vamos a contaminar en todo momento. Entonces, lo más importante que tenemos que tener es que no hacer lo que el mundo hace, o sea, no hacer lo que los ojos nos indican que hagamos o lo que escuchamos. Tenemos que lavarnos. En Mateo 10:14 dice: si alguno no os recibe o oyere, aquí viene el lavado, de dónde conviene el lavado de pies, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí está el origen de por qué Jesús mandó a los apóstoles a sacudir los pies cuando salían de una ciudad que practicaban cosas ignominias ante los ojos de Dios. Nosotros no lavamos los pies en ese sentido, sino el lavado de pies es espiritual. ¿Y cómo es espiritual? Mire lo que nos dice 1 Pedro 2:11. Aquí está el lavado de pies espiritualmente hablando. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Dice: amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, todos somos extranjeros y peregrinos de este mundo. Nuestra patria no está aquí en la tierra, nuestra patria es celestial. Entonces nosotros somos extranjeros y peregrinos. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que batallar contra ellos. Esa es la verdadera guerra, la verdadera lucha que nosotros tenemos contra los deseos que batallan contra nuestra alma. Dice el verso 12 del capítulo 2 de 1 Pedro: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos, y como somos extranjeros y peregrinos, nos vamos a contaminar en esta tierra que no es la nuestra patria es celestial, y tenemos que recurrir siempre, en todo momento, a la sangre de Cristo para que nos limpie de las impurezas en que nos contaminamos en este mundo. Nos vamos a contaminar en cualquier momento, y debemos estar apercibidos, por eso tenemos que estar apercibidos para recurrir a la fuente inagotable de limpieza que es la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo, pues nos podemos limpiar nosotros de la contaminación. Entonces, esa limpieza espiritual que nosotros hacemos del corazón y del lavado de pies, obviamente es espiritual, no es física. No podemos lavarnos el corazón, ¿verdad?, directamente. Y tampoco nos vamos a estar lavando los pies ni le vamos a lavar los pies a las personas.
el lavarle el pie a las personas significa ayudarlos, servirles, eso es una vida de servicio. Y lavarnos los pies nosotros es estar apercibidos de pedirle perdón al Señor de que nos contaminamos en este mundo que está lleno de perversidades. Cuando vemos televisión, cuando vemos cosas que no debemos ver o cuando oímos cosas que no debemos oír, tenemos que orar y pedirle perdón al Señor. Nuestras oraciones tienen que partir siempre pidiendo perdón, así como el modelo de oración que nosotros hacemos, que es el Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas. Todos cometemos ofensas, todos somos pecadores. El que diga que no es pecador, pues Cristo no vino por él, porque Cristo vino por pecadores, y el apóstol Pablo dijo, Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nosotros tenemos esa condición nata de pecadores. Entonces, tenemos que estar apercibidos y lavarnos los pies, pedir perdón al Señor por esa contaminación que hayamos podido tener. Y entender que esa limpieza espiritual no es un ritual. No es literalmente que vamos a lavar los pies a la persona y nos vamos a lavar nosotros los pies literalmente. No, es espiritual. Y que esa relación que nosotros tenemos con el Señor es una relación personal, cada uno. Y que vemos aquí cuando el Señor Jesucristo le dijo que vosotros estáis limpios, mas todos no están limpios, estaba refiriendo obviamente a Judas. ¿Y por qué Judas no estaba limpio? Porque Judas tenía una contaminación grande, él era ladrón, ¿verdad? Así como dice Juan 12, capítulo 6. Judas en su corazón abrigaba todavía el robar, el lucrarse, y utilizaba la palabra de Dios, utilizaba la predicación, utilizaba el estar junto a Jesús para lucrarse. Y eso indica que él no había tenido un lavado del corazón, a pesar que tiene una relación de profesión de fe, asistía al templo, se bautizó, celebró la Santa Cena, inclusive pueden personas hasta guardar el sábado, y personas que guardan religiosamente el sábado, hacen muchos rituales, pero su corazón está apartado de Dios. ¿Y eso qué es? Eso se llama hipocresía. Hay muchas personas que fingen cualidades de ser cristianos. El hecho de que nosotros vayamos a una iglesia, que asistamos a una iglesia, eso no nos hace cristianos. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Una verdadera relación, una verdadera comunión con Dios. Y la verdadera comunión con Dios la tenemos si leemos constantemente la palabra, si nos acercamos a Él en oración, en ayuno, en súplica, en ruego. Eso es lo que nos hace verdaderamente cristianos. No el hecho de cumplir rituales, de ir a la iglesia, de celebrar la Santa Cena, asistir al templo, de guardar el sábado. Esos son rituales que no son malos hacerlo. Vuelvo y repito, no es que te vaya a entender que yo estoy diciendo que eso es malo hacerlo, no. Eso no es malo hacerlo, eso es bueno hacerlo. Pero lo más importante es tener una relación personal con Cristo. Y esa relación personal con Cristo solo la podemos obtener si leemos su palabra, si vivimos su palabra, si comemos esa palabra, o sea, hacemos de nuestra vida, nuestro modelo de vida, lo que enseña la palabra de Dios, y somos obedientes a esa palabra de Dios. Eso es el verdadero lavado del corazón. Esa es la verdadera limpieza espiritual que habla la palabra de Dios. Y no una relación hipócrita, como nos enseña la palabra a través de la vivencia que vimos en Judas, ¿verdad? Que era hipócrita, porque andaba con Jesús, hacía todo lo que los más apóstoles hacían, pero sin embargo era hipócrita. ¿Por qué era hipócrita? Porque su corazón no estaba con Jesús. Él practicaba el hurto, él robaba de lo que sustraía de las bolsas. O sea, utilizaba la palabra de Dios para enriquecerse a sí mismo. Y fíjense ustedes en lo que él terminó, ahorcándose. Porque con eso que sustrajo del templo, de la bolsa, compró un terreno que a la final sirvió para que él se ahorcara. Entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tengamos una limpieza de corazón y que tenemos nosotros pendientes que lo que hacemos, esos rituales que nosotros hacemos, no sean hipócritas, sino que realmente vivamos y tengamos una experiencia personal con Cristo. Esto es un llamado de atención para esos cristianos falsos, esos cristianos que dicen que son cristianos porque van a una iglesia. Y es costumbre hasta cuando uno se encuentra con alguien, ¿verdad? Cuando le dice, no, yo soy cristiano, lo primero que uno pregunta es, ¿y en qué iglesia te congregas? Como si el congregarse en una iglesia nos hiciera cristianos. No, el congregarse en una iglesia no es sinónimo de que seamos cristianos, sino que por ser cristianos nos congregamos en una iglesia, que es otra cosa diferente. Y el cristiano se define con una relación personal con Cristo. Y es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, esa relación personal que la alimentamos con lectura de palabra, obediencia, vivir una vida sometida a la palabra de Dios y ser mansos y humildes de corazón. Y la enseñanza básica del día de hoy es que todo hombre necesita ser lavado por Jesucristo, por así como le dijeron a Pedro, ¿verdad? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Imagínense.
si no tenemos esa limpieza espiritual, si no somos limpios internamente, si no tenemos esa comunión con Cristo, si no estamos agarraditos en la mano de Él, si no tenemos la mirada puesta en Cristo, nuestro Señor le está diciendo a esa persona, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Ninguno puede salvarse a menos que sus pecados sean lavados por la sangre preciosa de Cristo. Y el lavado de los pecados por la sangre preciosa de Cristo sea una vida de arrepentimiento, sometimiento a la palabra de Dios. Ninguno puede hacernos limpios o aceptables ante Dios, sino solamente Cristo a través de su sangre preciosa. Tenemos que ser lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios 6:11 dice, si hemos de salvarnos, preciso es que Cristo nos lave del pecado, y solo son lavados los que creen. Solamente son lavados los que creen en Cristo. Creer en Cristo es tenerlo como Señor y amo en todo momento. Aunque los que son purificados y perdonados necesitan acudir a Cristo todos los días a pedir perdón. Todos los días tenemos que pedirle perdón. Aquellas personas que nada más oran es para pedir, están mal. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que decirle al Señor que sea dueño y Señor de nuestra vida todos los días. Porque a veces nos apartamos en la oración. Esa oración que hacemos a veces es una oración egoísta. Solamente pedimos por nuestras necesidades. Solamente pedimos. Nos olvidamos a veces hasta del prójimo en nuestras oraciones. Entonces tenemos que pedir todos los días perdón por aquellas faltas, porque a veces cometemos muchas faltas, ya sea de palabra, de hecho, hasta de pensamiento. Entonces, pedida perdón también por esa falta que usted pueda cometer. Todos cometemos falta, todos los días. Estamos en este mundo, acuérdense que nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos en este mundo, nuestra patria es celestial. No podemos pasar por este mundo depravado sin contaminarnos. No hay día en nuestra vida que no cometamos falta y necesitamos de nuevas manifestaciones de misericordia, nuevos perdones. Todos los días necesitamos ser perdonados. Aunque ya estemos arrepentidos, aunque ya estemos viviendo una vida de obediencia, todos los días necesitamos lavarnos los pies. ¿Y qué es lavarnos los pies? Pedir perdón por la falta que hayamos cometido esos días, ese mismo día o el día anterior. Eso significa lavarse los pies espiritualmente hablando. Todos los días tenemos que hacerlo. Y ahí encontraremos paz. Y aunque cumplamos todos los rituales del cristianismo, ojo, y estos rituales no son malos, esos rituales como el bautismo, la Santa Cena, el congregarnos, eso no es prueba de nuestra limpieza espiritual. Eso es prueba de que estamos cumpliendo unos rituales que no son malos hacerlo. Vuelvo y repito, no es malo hacerlo, congregarse no es malo hacerlo, al contrario, es bueno bautizarse, la Santa Cena. Pero lo más importante es tener un lavado espiritual. Lo más obediente es la obediencia que nosotros tenemos con respecto a Cristo. Es el lavamiento de nuestro corazón. Cuidemos pues de no hacernos profesionales, de no hacer profesiones falsas de fe. A veces hacemos falsas profesiones de fe. ¿Cuál es la falsa profesión de fe? Cuando asistimos a las iglesias y simplemente nuestro corazón está apartado de los mandamientos del Señor. Son profesiones falsas de fe. Entonces cuidemos de no hacer profesiones falsas de fe. Cumplir los rituales no es prueba de que seamos rectos ante los ojos de Dios. Es prueba, si uno es cristiano tiene que hacer los rituales, pero cumplir los rituales no es sinónimo o no es igual a ser cristiano. Entonces tenemos que cumplir tener el lavado del corazón y hacer los rituales, las dos cosas. Entonces es posible tener un corazón recto delante de Dios, tener mucha fe, pero nuestra voluntad y nuestro entendimiento puede estar entenebrecido, así como le pasó a Pedro, ¿verdad? Como los incrédulos. En Mateo 6:31 nos dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Lo importante aquí de todo es que la voluntad de nosotros tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Y el entendimiento tiene que estar también cambiado con nuestra forma de pensar. Por eso muchas veces, aunque no entendamos el actuar de Dios, no vamos a entender, a veces pasan circunstancias y dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí, Señor? Ayúdame. Aunque no entendamos, tenemos que callar ante los designios de Dios, porque lo entenderemos después.
Mira, a través de esta circunstancia, cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, ¿qué se probó? Se probó la humildad de Pedro. Tener que aceptar que su maestro le lavara los pies. Muchas veces nosotros no aceptamos ayuda de nuestro prójimo porque nos creemos superiores o a veces nos creemos inferiores al que nos quiere ayudar. Tenemos que aceptar ayuda. La humildad no solamente es ayudar al prójimo, sino aceptar ayuda del prójimo. Así como le pasó a Pedro, era cuando Pedro, el Señor le dijo, si lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, me lo entenderás después. O sea, lo que nos está sucediendo en este día, en estos momentos, en estos tiempos, no lo entendemos. Lo que está pasando con la pandemia, lo que está sucediendo, pero lo entenderemos después. Después miraremos, mira, el Señor estaba haciendo esto y esto y esto otro. Muchas circunstancias que por las que hemos pasado nosotros, que fueron penurias en un momento dado, nos gozamos de esas circunstancias por las que pasamos y le damos gracias a Dios y glorificamos a Dios cuando ha pasado mucho tiempo y miramos hacia atrás. Entonces, alegrémonos por lo que está pasando en este momento, aunque las circunstancias sean adversas, sean contrarias a nuestros deseos. Es que ahí es donde está el problema. Cuando las circunstancias son adversas a nuestros deseos, nos sentimos desamparados de Dios. Pero acuérdense que nosotros no estamos aquí para cumplir nuestros deseos. Estamos aquí para cumplir los deseos de Dios, que muchas veces y la mayoría de las veces los deseos de Dios no son iguales a nuestros deseos. Los deseos de Dios son superiores a nuestros deseos, porque nuestra vista es parca, nuestra vista es corta. Los deseos del Señor son que al final todos nos salvemos, todos nos estemos gozando de su presencia. Tenemos que creer que Dios está actuando por medio de las circunstancias. Si bien es cierto, Dios habla a través de su palabra, pero confirma su palabra a través de las circunstancias. En otras palabras, a través de las circunstancias, Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Si usted realmente cree en la palabra de Dios, Dios va a poner circunstancias en su vida para decir realmente usted actúa conforme a su palabra, para decir usted actúa conforme a lo que el Señor le mande, para decir usted es obediente. Entonces, los exámenes que Dios nos da, así como un alumno, ¿verdad?, que aprende una lección y después le hace un examen, el examen nuestro, ¿dónde está? En las circunstancias de la vida. Si aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, si aplicamos lo que Dios dice, a pesar que las circunstancias sean adversas a nuestros deseos. Dios nos hace exámenes, todos los días nos está haciendo exámenes a través de las circunstancias. Pone personas que hablen mal de nosotros para ver si nosotros vamos a hablar mal de esa persona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando alguien habla mal de nosotros y nos hemos enterado? Bendecir a esa persona, hablar bien de esa persona, pagar bien aunque nos paguen mal. Alguien nos calumnia, de la misma forma. Alguien nos defrauda, de la misma forma. Tenemos que pagar bien aunque nos paguen mal. Entonces tenemos que hacer eso en todo momento, aplicar la palabra de Dios, y las circunstancias van a venir en todo momento, en todo lugar nos va a probar Dios para ver cómo está nuestra fe. Si realmente somos mansos, nos va a poner circunstancias en las que podemos desobedecer la palabra de Dios porque creemos que nuestro pensamiento es superior a lo que dice la palabra de Dios, aunque no lo creemos, pero lo hacemos. Es que una cosa es creer y otra cosa es hacer. Nosotros a veces creemos que somos obedientes a la palabra de Dios, pero hacemos cosas que demuestran que somos rebeldes. ¿Cómo se demuestra nuestra rebeldía? Cuando nos vengamos de alguien, cuando hablamos mal de alguien que habla mal de nosotros, somos rebeldes. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que no hables mal de alguien que habló mal de ti. En otras palabras, tenemos que hablar bien de todas las personas. Así hablen mal de nosotros, así nos paguen mal a nosotros. Tenemos que actuar bien. No esperar nada de cambio. Vean, nosotros tenemos que recordarlo, tenemos que aplicar esto, tenemos que recordar los favores que nos han hecho y olvidar las ofensas que nos han hecho. Esas son dos cualidades importantes que debe tener todo cristiano. Nunca olvidarse de los favores que nos han hecho, pero olvidarnos de aquellas circunstancias malas por las que nos hicieron pasar, de aquellas circunstancias que nos agredieron o que hablaron mal de nosotros. Tenemos que olvidarnos de eso. Y pagar siempre bien, aunque nos paguen mal. Tenemos que creer que de hecho es que Dios está actuando en las circunstancias. Dios nunca ha perdido el control de nada, en ningún momento. Dios tiene el control de todas las cosas. Tenemos que controlar nuestra impulsividad en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Nosotros somos rapiditos para hablar y para actuar. Vea, el que habla sin pensar y actúa también sin pensar, sin reflexión, sin cautela, dejándose llevar por la impresión del momento, ¿qué va a pasar? Se mete en problemas, se mete en lío, porque muchas veces dice o hace cosas que después se va a arrepentir y después le va a tocar pedir perdón. ¿Amén o amén?
Proverbios 14:17 nos dice, el que fácilmente se enoja hace locuras. Tenemos que controlarnos. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Y quién es el perverso? Aquel que actúa conforme a las circunstancias, aquel que actúa impulsivamente. Tenemos que controlarnos, no podemos actuar impulsivamente, tenemos que pensar, dejar de llevarnos por la primera impresión que pase en el momento. Tenemos que dominar, controlar nuestra voluntad. ¿Y cómo controlamos nuestra voluntad? ¿Cómo controlamos nuestro entendimiento? Con la obediencia de la palabra. Nuestra voluntad y nuestro entendimiento viene depravado. ¿Depravado por qué? Porque actuamos conforme a mí me parece, yo creo. Ese de a mí me parece, yo creo, tiene que desaparecer de nuestra vida. Y tenemos que actuar conforme a lo que Dios nos manda a través de su palabra. Eso es un verdadero cristiano, controlar la impulsividad y saber que Dios tiene el control de todo. Esa circunstancia por la que estamos pasando, por la que hayamos pasado, en la que una persona nos ofendió o nos defraudó o hizo algo que nos ofendió en un momento dado, Dios lo permitió. Entienda que Dios lo permitió para probarnos a nosotros. Y si Dios lo permitió, tenemos que darle gracias a Dios y agradecer a esa persona que se dejó utilizar por Dios, aunque no lo sabía. Y actuar en obediencia siempre a la palabra, ser manso con respecto de Dios y con respecto al prójimo. ¿Qué tenemos que ser? Humildes, tratarlo como si fuera superior a nosotros y tener pendiente que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque nosotros creamos que lo tenemos, aunque nosotros creamos que Dios no está por el panorama, no está por ningún lado. Dios siempre tiene el control de todo. Aunque las circunstancias no las entendamos, aunque las circunstancias sean adversas, aunque creamos que Dios se apartó de nosotros, aunque creamos que Dios nos ha olvidado, Dios nunca nos ha olvidado. Dios siempre nos tiene pendiente, y es más, tenemos que darle gracias a Dios por las circunstancias malas también, las adversas, porque es el mismo Dios probándonos para ver cuál es nuestra reacción ante las circunstancias, y nuestra verdadera reacción es obedecer a la palabra, callar ante los designios de Dios. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza del día de hoy, y entender que Dios tiene el control de todo. Él nunca ha perdido el control.